Las computadoras cuánticas amenazan la criptografía actual, pero se están creando soluciones resistentes. Este trabajo abordará los principios de la criptografía, su relación con las computadoras cuánticas y su base en matemáticas y física. La estrategia de almacenar ahora y desencriptar después se usa ampliamente. Se espera que en 15 o 20 años las encriptaciones actuales sean descifradas por computadoras cuánticas en el futuro, revelando información extremadamente valiosa para los gobiernos. El RSA es un método de encriptación en el que se usan dos números primos grandes para crear un número público para cifrar mensajes. Estos mensajes solo se pueden descifrar conociendo los números primos. Sin ellos, la factorización del número público de 313 dígitos es casi imposible, incluso para una supercomputadora. Las computadoras cuánticas simplifican el proceso de factorización. Para entender esto, primero debemos entender cómo funcionan. En lugar de usar bits, que pueden tener un valor de 0 o 1, las computadoras cuánticas utilizan qubits. Un qubit, utilizado en la computación cuántica, puede tener un valor de 0 y 1, o una superposición cuántica de 0 y 1. A diferencia de una computadora normal que puede realizar combinaciones como 0,1, 1,0, 0,0 o 1,1 y representar estos estados con números como 0, 1, 2 y 3 respectivamente. Pero solo puede realizar un cálculo a la vez. Un qubit en computación cuántica puede estar en varios estados a la vez hasta que se observa, colapsando a un estado. Esta superposición permite a las computadoras cuánticas procesar más información simultáneamente, haciéndolas potencialmente más poderosas que las tradicionales. A diferencia de los bits, los qubits no necesitan estar en un solo estado a la vez, sino que pueden estar en una combinación arbitraria de todos esos estados, también conocida como superposición cuántica de 0, 1, 2 y 3. El qubit puede realizar todos los cálculos de los bits a la vez debido a la superposición de todos los estados y sus acciones, lo que resulta en una superposición de los resultados. Al aumentar la cantidad de qubits, puedes aumentar la cantidad de estados y resultados posibles. De hecho, con solo 300 qubits, podemos computar más resultados y estados que partículas en el universo observable. El desafío con las computadoras cuánticas radica en que, al medir la superposición de resultados, solo es posible obtener uno de estos al azar, perdiendo el resto de la información. Esto genera la necesidad de encontrar una forma de convertir la superposición de estados en una que solo contenga los estados necesarios. Esta tarea es extremadamente difícil, lo que limita la utilidad de las computadoras cuánticas para ciertas tareas en la actualidad. Sin embargo, estas bases y necesidades son fundamentales para la criptografía moderna. Mediante la transformada cuántica de Fourier, los doctores Xie y Coppersmith encontraron una forma de resolver los problemas asociados con las computadoras cuánticas. La transformada cuántica de Fourier, al igual que la transformada de Fourier normal, se aplica a una señal y devuelve las frecuencias presentes en ella. Si se tiene una superposición de estados periódica separada por una cantidad regular R, se puede aplicar la transformada para obtener los estados que contienen la frecuencia de la señal, y esto es medible. Las computadoras cuánticas pueden factorizar el producto de dos números primos muchísimo más rápido y eficaz que una normal mediante el siguiente método. Si se tiene un número n que es producto de dos números primos p y q, y se quieren obtener los factores primos, se puede proponer un número g que no comparte factores con n. Este número g se puede multiplicar por el mismo múltiples veces y eventualmente obtendremos un múltiplo de n más 1 o g a la r igual a mn más 1. Siendo así, es prácticamente improbable que trabajando con números extremadamente grandes elijamos una g que comparta factores con n. De tal manera que podemos realizar los siguientes cálculos: tomar tu n y g, multiplicar tu g por sí misma múltiples veces y tus resultados dividirlos entre n, donde solamente nos importa el restante de la división debido a que en cierto punto, n debería dividir a estos números con el restante de 1 y obtener la potencia r para g que nos otorgue este restante, y repitiendo este proceso más veces nos podemos dar cuenta que este patrón se repite periódicamente con un intervalo exacto en un ciclo. Esto nos permite encontrar los factores de n reordenando la ecuación propuesta anteriormente. Si r es par, obtenemos un número entero multiplicado por otro número entero que son un múltiplo de n. Esto se parece a p por q igual a n, sabiendo que en nuestra ecuación p y q se encuentran del lado derecho, se sabe también que p y q se encuentran del lado izquierdo pero multiplicados por algunos factores adicionales. Todo esto se puede simplificar diciendo que el número g propuesto es una estimación arbitraria e incorrecta en términos de factores de n. Sin embargo, conociendo el exponente r, podemos convertirlo en dos mejores estimaciones que probablemente compartan factores con n. Para encontrar los factores de n, debemos utilizar el algoritmo de Euclides, que se utiliza para calcular el máximo común divisor de dos números enteros. El máximo común divisor es el número más grande que puede dividir a ambos números sin dejar residuo. Las computadoras cuánticas facilitan la búsqueda del exponente r de manera más eficiente. Si r nos da un residuo de 1, este patrón se repetirá periódicamente con un intervalo exacto en un ciclo. Esta periodicidad es una de las claves que permiten a las computadoras cuánticas resolver problemas de factorización más rápidamente que las computadoras tradicionales. En la computación cuántica, para factorizar un producto de dos números, se dividen los qubits en dos grupos. El primer grupo se organiza en una superposición de 0 hasta 10 a la 1234, y el segundo grupo se deja en una superposición de 0. Se estima un número g que no comparte factores con n y se eleva a la potencia del primer grupo, dividiéndolo por n y almacenando los residuos en el segundo grupo. Esto une los dos grupos de qubits y crea un patrón repetitivo en los residuos y este valor del exponente es el que satisface la ecuación. Al aplicar la transformada de Fourier, se obtienen estados que contienen 1 sobre r y al hacer su inversa, se obtiene r. Actualmente no se cuentan con los qubits necesarios, pero se estima que en alrededor de 15 años, se contarán con los suficientes para romper las encriptaciones. Debido a las vulnerabilidades de la criptografía actual, es necesario incursionar en nuevos métodos postcuánticos para mantener segura y privada la información de personas como nosotros, gobiernos, militares, empresas, bancos, etc.